Ahora vamos a volver a nuestro plano y vamos a empezar a dibujar la carpintería de esta casa. Bueno, acá hemos visto, ¿se acuerdan que habíamos visto el comando punto? pdmode es una variable de sistema que me permite asignar un número que va entre ¿cuánto y cuánto era, Marcela? Que me permite seleccionar con un número el aspecto que va a tener el punto. Por ejemplo, 32. Doy Enter y fíjense que el punto ahora se visualiza de otro aspecto. ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros visualicemos en pantalla un objeto que es casi invisible en el dibujo. Lo hemos hecho en forma de texto. Yo para la próxima clase voy a ubicar dónde está el icono que abre un cuadro de diálogo y me permite seleccionar el dibujito que quiero que represente al punto. Eso por el tema que había quedado pendiente cuando explicamos ese comando. Les decía que ahora vamos a empezar a dibujar la carpintería, pero para eso es necesario que nosotros sepamos identificar con precisión cuáles son las diferentes partes componentes de una carpintería. Si ustedes se fijan en el listado de capas, nosotros hemos creado varias capas para insertar los diferentes elementos de la carpintería. Entonces, para dibujar los marcos de la carpintería, tenemos dos capas. Una se llama carpintería marcos corte y otra carpintería marcos vista. ¿Por qué? Porque los objetos en corte tienen una expresión con un grosor de línea mayor que los objetos en vista, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con las hojas. La parte en corte de las hojas se debe ver de un espesor mayor que la parte en vista de las hojas, y por eso es que utilizamos dos capas diferentes. Después utilizamos otra capa, además de las correspondientes a los marcos y a las hojas, para representar el rebatimiento de las puertas de abrir, una capa para representar el símbolo de carpintería que la identifica en el plano, es decir, esta es la P1, esta es la P2, esta es la B1, esta es la B2. Y por último, utilizamos una capa para representar los vidrios en corte de la carpintería. Cada objeto de la misma tiene que estar ubicado en la capa que corresponde. Y hay una última capa relacionada con la carpintería que se llama inserción carpintería, sobre la que vamos a volver cuando en la próxima clase veamos cómo con cada una de las carpinterías que nosotros dibujamos vamos a crear bloques, ¿sí? Cuando nosotros tenemos varias carpinterías iguales en un dibujo, no se dibuja una por una, tampoco se dibuja una y se la copia varias veces, sino que se genera un bloque, lo que tiene una serie de ventajas que vamos a ver en la próxima clase. Pero por ahora vamos a empezar a dibujar de cero una carpintería. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tomemos esta carpintería que tiene 30 centímetros de ancho y 15 de espesor, va a tener un marco de 15 centímetros de espesor, y vamos a dibujar, lo primero que vamos a dibujar van a ser los marcos de esa carpintería. Entonces nos posicionamos en la capa carpintería marcos en corte, y a continuación con el comando polilínea vamos a dibujar un rectángulo que representa el marco que va a tener 3 centímetros de espesor por 15 de ancho. Es decir, que va a tomar todo el ancho de esta cara del muro y 3 centímetros de espesor como si fuera un marco metálico. Nosotros podríamos dibujar ese marco con todo el detalle necesario de una escala 1 en 1, es decir, todo el rebaje que tiene, donde hace tope la hoja, etcétera, etcétera. A los fines de este curso vamos a simplificar el marco simplemente en un rectángulo, que es lo usual para trabajar en escalas de 1 en 50, 1 en 100, no necesitamos más precisión que esa. Si tuviéramos que hacer un plano de detalle de carpintería, probablemente tendríamos que dibujar ese marco y también las hojas
con un nivel de detalle superior al que nosotros vamos a utilizar en este curso. Entonces, cuando nos pide el punto inicial, nosotros podemos decirle que el punto inicial va a estar en este punto final de la línea. Marco la distancia con el rastreo polar activado y le digo que la distancia va a ser 3 centímetros, es decir, 0,03, doy enter. La otra distancia va a ser 15 centímetros, la puedo ingresar con el teclado o bien con el modo, con el rastreo extensión activado, puedo tomar ese punto final y marcar hasta ahí. El siguiente punto va a ser el punto final del muro y ahí puedo utilizar la opción cerrar del comando polilínea para dibujar el primer marco de esa ventana. Una vez que hemos dibujado el primer marco, en el otro extremo del vano va otro marco que contiene esa carpintería. ¿Puedo dibujar esto de nuevo? Decimos que lo primero que hacemos para dibujar el marco es posicionarnos en la capa que corresponde. Como es el marco en corte el que estamos por dibujar, nos posicionamos en la capa carpintería marcos corte. A continuación vamos a utilizar el comando polilínea para dibujar ese marco. Entonces empezamos a dibujar tomando como referencia, acabamos de ver los modos de referencia a objetos, empezamos a dibujar tomando como referencia, por ejemplo, este punto final, pero podría también ser este otro punto final, cualquiera de los dos. Cuando marco el primer punto, el siguiente paso es indicar con el mouse la dirección que va a tener el primer segmento de esa polilínea y con el teclado la distancia que va a tener ese segmento, que es 003. ¿Por qué 003? Porque si el primer 3 serían los decímetros, serían 30 centímetros, el segundo 3 son los centímetros. Entonces ahí sí le estoy diciendo que tiene 3 centímetros de largo esa primera línea. Cuando marco los 003, sigo dentro del comando polilínea y tengo que indicar el siguiente punto. Para el siguiente punto puedo capturar la coordenada 90 grados e ingresar con el teclado punto 15, porque son los 15 centímetros de ancho que tiene el marco. O bien puedo hacer lo siguiente. Me acerco a este punto final, y cuando aparece una crucecita desplazo el cursor hasta que se pone exactamente perpendicular a la primera línea o al punto final de la primera línea que he trazado y hago clic con el mouse. Y ya tengo el segundo punto, sin necesidad de ingresar con el teclado los 15 centímetros de distancia. El siguiente punto va a ser el punto final este del muro. Y por último tengo la opción cerrar del comando polilínea que activo con un clic largo en el botón derecho del mouse y utilizo la opción cerrar para finalizar la ejecución del comando. Ahora, de este otro lado del vano hay un marco que es igual a ese. ¿Lo vamos a dibujar de nuevo o qué vamos a hacer? Lo vamos a copiar, ¿no es cierto? Entonces ejecuto el comando copiar, selecciono el objeto que quiero copiar, el punto base, que en este caso me conviene que sea este punto final que ustedes están viendo en pantalla, y el punto de desplazamiento que va a ser este punto que tengo que activar en forma temporal, que es una perpendicular al objeto, al punto inicial. ¿Sí? Ese punto debe ser perpendicular para que esté exactamente en la misma línea que el otro marco y coincidiendo con el paramento interior del muro sobre el cual estoy situando esa carpintería. Realizada la primera copia del marco, el programa me permite seguir realizando copias, pero yo ya no las necesito. Entonces hago un clic derecho con el mouse y termino de ejecutar el comando copiar.